Yo le hablaba recién de vergüenza nacional. Es difícil encontrar palabras que puedan expresar lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos días. Es un fallo escandaloso que liberó a Cristóbal López y produjo un verdadero terremoto de indignación ciudadana. Desde el presidente de la Nación hasta el último de los argentinos expresaron su bronca de distintas maneras. Mire, millones de compatriotas que se rompen el lomo trabajando de sol a sol y que pagan sus impuestos religiosamente con un esfuerzo titánico y privándose muchas veces de cosas imprescindibles, tuvieron esa amarga sensación de que se le burlaron en la cara, que nos tomaron de tontos, que nos mojaron la oreja. La señal de la justicia ha sido nefasta y el fallo directamente pornográfico. La mayoría de los comentarios en el supermercado, en la cola del cine o en las redes sociales era el siguiente: yo no pago más los impuestos y si me intiman les mando una foto de Cristóbal. Eso es terrible porque está fomentando la rebelión fiscal, que es un delito gravísimo. Por eso mucha gente, a través de la ironía, a través de los memes y a través del humor, pudo canalizar su bronca, como en esta manera. Ahí está Cristóbal, ¿no? ¿Pagaste ganancia?, pregunta Cristóbal. Gil, dice el meme, y le guiña el ojo en forma cómplice. Es que hay que decir también desde el punto de vista informativo que hoy la justicia comercial resolvió intervenir la totalidad de la empresa Oil Combustible, que es la nave insignia del grupo Indalo y la madre de todas las truchadas. Es que se pretende evitar el vaciamiento de sus bienes. Uno de los jueces que va a quedar en la historia como este fallo, Eduardo Fara, pidió salir por televisión para advertirle al presidente de la Nación que debía medir sus palabras y cuidarse de lo que decía porque estaba mal informado. ¿No lo cree? Compruébelo. Creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación, pero tiene derecho a opinar. Bueno, menos mal que el juez Fara dice que el presidente tiene derecho a opinar, en este caso más que nunca, porque aquí está la presencia del doctor Gil Lavera. Por eso el Estado ha sido víctima, tiene que ver con esto directamente. Todos los argentinos hemos sido víctimas de esta verdadera estafa. Además les recuerdo que este magistrado al que en el gobierno pregunté, ¿cómo lo caracterizan a Eduardo Fara? Como un cachivache. Esa fue la definición ideológica que me dieron de Fara, un cachivache. ¿Sabe por qué? Votó a las 20 horas de haber recibido el expediente. Recibió el expediente y en 20 horas emitió su voto. Bueno, dicen que se llama lectura veloz. Juró además que no había recibido ni un solo peso por estos servicios prestados. Tal vez fue una respuesta al doctor Luis Juez, que dijo que si Cristóbal López estuvo secuestrado, pero mejor que lo diga el propio Luis Juez. Yo no tengo por qué dudar de Cristóbal López. Él dijo que estaba secuestrado y obviamente pagó el rescate. Obviamente pagó el rescate. Bueno, hay mucho que investigar también aquí en todos estos temas. Pensar que en su momento Néstor Carlos Kirchner, el mejor amigo político de Cristóbal López, allá lejos y hace tiempo, había dicho: para los evasores, traje a rayas. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión, mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Cuánta hipocresía, ¿no? Cuánta hipocresía. Y eso que Cristóbal lo que ha hecho es mucho peor que una evasión. Obviamente, en el breve contacto que él tuvo con los periodistas con aire altanero, amenazó con hablar. Voy a hablar. Una frase claramente extorsiva. A esta altura creo que es necesario que desde la política aparezcan legisladores para iniciarle juicio político a Ballesteros y a Fara. Tal vez si son destituidos antes de que se jubilen, la mayoría de la sociedad pueda recuperar algo de la confianza que perdió en estos tribunales. Le cuento que los más despreciables
no es que hayan salido en libertad. Una prisión preventiva siempre es polémica y por eso hay que acelerar las causas y condenar de una vez por todas a estos delincuentes y esperar la sentencia firme. Pero tardan años y años y favorecen a los malandras. Pero lo más terrible es el cambio de carátula y el beneficio que eso puede tener para los que estaban presos, Cristóbal y de Sousa, y también para Ricardo Echegaray. Obviamente esto lo beneficia tremendamente porque según la nueva carátula pasa de ser cómplice de una defraudación al Estado a ser víctima de no haber recibido el pago de los impuestos. Y por supuesto que beneficia también a Cristina Fernández de Kirchner, todos cómplices de este desfalco. Se lo cuento de la forma más sencilla posible. La empresa de Cristóbal y su socio Fabián de Sousa recibía el impuesto al combustible cada vez que alguien carga nafta. Tiene que pagar en la estación de servicio un porcentaje que es el impuesto al combustible. Ellos solo deben actuar como agentes de retención. No es dinero de ellos, es de todos los argentinos. Por lo tanto, una vez que lo cobran, lo deben transferir al Estado. Ellos se quedaron en principio con 8.000 millones de pesos. No evadieron un impuesto a las ganancias o se demoraron en pagar el monotributo. Se robaron los millones que no eran de ellos. Ese monto ahora llegó a 17.000 millones de pesos. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? 17.000 millones de pesos. Fíjese en esta placa más o menos el resumen del caso. Mientras tanto yo le voy hablando. Allí están los datos finos, los datos duros de lo que ha sido, de lo que es este caso puesto en cifra, ¿no es cierto? No pagaron los 8.000 millones, impuestos actualizados son 17.000 millones. Ahí viene la segunda de las placas. Fue detenido el 19 de diciembre a pedido de Ercolini por intentar desprenderse de sus empresas. Liberado el 16 de marzo, tras el fallo de los jueces Fara y Ballesteros, 2-1. Cambiaron la carátula de administración fraudulenta por apropiación indebida de tributos. Y por supuesto, la AFIP, su representante legal, el doctor Gilavera, que está con nosotros, y el fiscal Moldes confirmaron que van a apelar el fallo de la Cámara. Pero esto es lo más terrible. Jorge Patti Ballesteros, que salió del sanatorio en forma urgente después de una intervención quirúrgica coronaria para ir a votar, y Eduardo Fara, resolvieron que esto no era una apropiación de dinero, sino apenas una mera infracción fiscal, como veíamos. Esa mentira le abre la posibilidad de que la pena sea mucho más leve y de ingresar en una moratoria y un plan de pagos para seguir operando. Y además los desvincula de todo delito, insisto, a Echegaray y a la propia Cristina. Y eso también beneficia a Cristóbal en la causa Los Sauces, que es la inmobiliaria de Cristina, que solo tenía 2 clientes que le pagaban alquileres muy por encima del valor de mercado. ¿Quién eran esos 2 clientes? ¿Hacemos un concurso? Sí, acertó. Cristóbal y Lázaro. La inmobiliaria, recuerdo, no tenía ni empleados ni sede comercial. El fallo de Ballesteros Fara tiene un párrafo para la historia del disparate judicial. Dice que no hubo apropiación de dinero porque ese dinero nunca llegó a las arcas del Estado. Otra vez, esta tarde en la radio, el doctor Luis Juez lo dijo con humor y con mucha contundencia. ¿Cómo pueden decir estos 2 camaristas que hoy le piden prudencia al presidente Macri a la hora de opinar? ¿Cómo pueden decir de que era una evasión tributaria porque la plata no había entrado al Estado? Y no entró al Estado, doctor Ballesteros, porque se la choreó López. Bueno, no sé, le traduzco yo del cordobés básico. No entró la plata al Estado porque se la choreó López, dice Luis Juez. Es que son jueces que han sido funcionales para garantizar la impunidad a varios funcionarios kirchneristas y que ahora incluso están hablando ya de jubilarse. El daño que le hicieron a la justicia y a la credibilidad de los tribunales es profundo. Muchos ciudadanos están que vuelan de bronca, algunos bajan los brazos, otros quieren llamar una marcha. Hubo funcionarios públicos que se comportaron en forma impecable y valiente, como el fiscal Gerardo Policita, el juez Julián Ercolini o el titular de la AFIP, Alberto Abad. Todos ellos quedaron sepultados en el barro que este fallo tiró sobre ellos. Es cierto que todavía queda la esperanza. Tanto el doctor Gil Lavedra como abogado de la AFIP como el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, van a apelar este fallo y las cosas tal vez vuelvan a cambiar. Moldes dijo que para él hay un sobreseimiento encubierto para cerrar esta causa lo antes posible. Pero la verdad es que hoy Cristóbal está libre.
libre y envalentonado. Además, viajó a Misiones en vuelo privado para ver a su novia, Ingrid Groth, que recibió el apoyo de otro estafador serial como Amado Vudú, que habló de que se trata de una inquisición lo que está pasando en la Argentina. Cara dura como pocos, Cristóbal dijo que estuvo secuestrado y no preso y que no se llevó un peso, que tuvo que poner plata. Empiezan a ponerse en blanco sobre negro esta cuestión que las prisiones preventivas se usaron como una herramienta política, ¿no? En el caso también me parece que Cristóbal López y Fernández Sousa fue en el mismo sentido, lo de Roberto Barata, que a veces pasó medio desapercibido. Bueno, ¿cuándo pedirá Cristóbal que le hagamos un monumento? Un monumento en la puerta de los casinos, tal vez lo único que le falta, porque esta metodología de quedarse con los impuestos, además, no es que la aplicaron solamente con el impuesto al combustible, hicieron algo muy parecido con el tema de los peajes y la autopista Cañuelas-Ezeiza que estaba en manos de ellos. Fue todo un modus operandi que utilizaron, se compraron con ese dinero compañías de todo tipo, entre ellas el grupo de medios que le puso la camiseta, el grupo de medios la camiseta de Cristina y que humilló a cuanto periodista independiente y político disidente expresara algún tipo de crítica durante los 12 años de kirchnerato. Hay un dato que no podemos evitar, ¿eh? La doctora Elisa Carrió dijo que fue un acuerdo de impunidad. Ella denunció por asociación ilícita en el 2008, hace 7 años, entre otros a Cristóbal López, pero después con un tuit puso en duda si no hay algún pacto con alguien que todavía no queda del todo claro. Voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López. Ahí vemos el tuit de aquella época, de aquel momento donde cuenta esto mismo, e inmediatamente vemos el tuit respecto de esta situación preocupante acerca de este acuerdo de impunidad que dice la doctora Carrió. Beto Casella es un colega que trabajó en las radios de Cristóbal López, estuvo con Mirta Legrand este fin de semana y él también tuvo una definición realmente muy fuerte a la hora de caracterizar a quien fue su patrón, Cristóbal López. ¿Sabes qué me pareció? Tiene por qué. El tipo salió muy enojado de la cárcel. Sí, pero muy entero, que habló toda la de... No, pero además nunca había abierto la boca. No, es una conferencia de prensa. Y el otro día tenía ganas de hablar. Sí, Me parece que estamos ante un psicópata. ¿Sí? Qué fuerte lo que decís, si quieren, pongan el videógrafo. La de psicópata y dice, sugiere que vaya al videógrafo, por supuesto, es una definición muy fuerte. 87 días estuvo preso Cristóbal López, se encontró en la prisión con viejos conocidos, muchos de ellos patagónicos. Después vamos a conversar este tema con Mariana Zubik, que obviamente los ha seguido de cerca, con una lupa durante muchos años. Lo más terrible para él era compartir con Lázaro Báez, ¿no? El baño, el rancho. Dicen que siempre se quiso diferenciar de Báez. A todo el mundo le decía, Cristóbal, él es un testaferro de Néstor y de Cristina, pero yo no. Él hizo una fortuna de la nada, pero yo ya era un muy buen empresario antes de Néstor y de Cristina. Él apenas era un cajero de banco que se enriqueció. Eso dice Cristóbal, pero se olvida de decir que antes de Néstor tenía 9 empresas y después de Cristina llegó a tener 170 empresas, 360 estaciones de servicio, entre otros negocios, y casinos, y petróleo, y constructoras. Ahí estamos viendo la integración, cómo se conformaba este grupo Indalo. Y por supuesto, medios de comunicación al servicio de la mentira. Y bueno, la lista es interminable. Además, Cristina no hizo diferencias entre ellos. Cristina hay momentos que es ecuánime. Sobre todo cuando adjudicó las áreas petroleras, la mitad para cada uno, la mitad para Lázaro, la mitad para Cristóbal, y encima lo vendían como un gesto antiimperialista. Lo vendían como era para que no venga ninguna empresa extranjera al petróleo, sí, a la mitad un amigo, la mitad al otro, pero Cristóbal siempre fue un pescado gordo, un hombre importante, y además deberían estar presos porque hicieron todo tipo de maniobras para obstaculizar a la justicia, que es uno de los motivos que justifica la prisión preventiva. Con los medios, con los propios bienes, tratando de ocultarlos, vendiendo patrimonio que no podían vender. Solo en el año 2015 Cristóbal facturó 25.000 millones de pesos
en el último año del gobierno cristinista. Son fortunas colosales que no están a la altura de cualquier ciudadano. Es difícil comprender semejante montaña de dinero. Sin embargo, agresivo, altanero, levantando el dedito de la ética, así habló frente a los periodistas apenas salió Cristóbal López. ¿Usted se quedó con 8.000 millones de pesos o no? Pero esa es la primera mentira. ¿No se quedó con nada usted de impuestos, digamos? Yo no me quedé con nada, al revés. En el año 2016-2017 le puse de mi bolsillo 700 millones de pesos al Grupo Indalo. Estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Estos días son para mi familia. Bien, bien. A partir del martes, al programa que me inviten voy a ir a contar todo. Son cifras siderales, ¿eh? Mire, la deuda actual de 17.000 millones de Cristóbal y sus cómplices, se podrían construir con ese dinero 26 hospitales maternos infantiles de alta complejidad como el que Cristina anunció en su momento en Río Gallegos. Quintuplicó los tragamonedas en un momento. Realmente, bueno, la concesión del hipódromo y los tragamonedas, Néstor Kirchner se la extendió hasta el año 2032. Ahora, después los militontos dicen que Macri gobierna para los ricos. Cristina gobernó para 3 familias acaudaladas, entre otras. Los Kirchner, los López y los Báez. Se la llevaron en pala mecánica de la Argentina. No les alcanza la vida para contar el dinero que se robaron. Es tanta la promiscuidad de los Kirchner que Romina Mercado, la hija de Alicia, trabaja con Cristóbal, igual que el Bochi Sanfelice, que es socio de Máximo en la inmobiliaria. El Hotel Alto Calafate le facturó habitaciones a la empresa Casino de Cristóbal. El Hotel de Cristóbal, nunca mejor llamado El Retorno, le transfirió dinero a Alto Calafate, uno de los 4 hoteles de la cadena Kirchner. Ladri progresismo en estado puro, escudo de la mega corrupción de Estado de más de 12 años. Mire, si en este tema como en los otros no hay juicio, castigo y condena, habrá impunidad y nunca más podremos decir nunca más. Le doy mi palabra.